Muy buenos días a todos y todos. Es muy grato, en nombre de ProSalud Chile, darles una muy cordial bienvenida esta mañana para abrir nuestro primer webinar del ciclo Diálogos Inspiradores en Innovación y Emprendimiento en Salud, organizado en conjunto con nuestro socio de Innovación UANDES por nuestro Comité de Innovación y Emprendimiento de ProSalud Chile. El objetivo de este ciclo de webinars es básicamente poder presentar distintas miradas y experiencias en torno a innovación en salud, tanto en Chile como en el mundo, y que tiene que ver con el ADN y el leitmotiv de ProSalud Chile. Necesitamos acelerar el ritmo de innovación en los sistemas de salud, y la idea a través de este ciclo es poder recoger distintos elementos, insumos, inspiraciones en este proceso. En esta oportunidad, hoy día, tenemos el privilegio de contar con un destacado expositor como es Juan Carlos Varela, quien abordará el tema de innovación y tendencias de innovación en salud con una mirada de mediano y largo plazo. Queremos también, junto con agradecer a Juan Carlos que nos acompaña hoy día, agradecer al resto de los panelistas que nos van a acompañar y van a participar en la conversación que vamos a tener a continuación de la presentación. Además de Anil Sadarangani, que es nuestro moderador, además de co-chair del Comité de Innovación, Emprendimiento y Salud de ProSalud Chile. Nos acompañan también hoy día Ángel Izurieta de EY, ya lo vamos a presentar a cada uno de ellos. También Andrea Basagoitía, socia de SNAP y presidenta del Comité Regulatorio de ProSalud Chile. Y también Felipe Camposano, quien es socio de Taram Capital, y de YAP, quien es socio de ProSalud Chile, y además de compartir con Anil la conducción del Comité de Innovación y Emprendimiento en Salud de ProSalud Chile. Queremos y esperamos que con este equipo de expositores y panelistas podamos entregar algunas claves útiles para entender, desentrañar un poco el escenario que tenemos por delante. Sabemos hay una tasa acelerada de cambio a nivel mundial, convergencia tecnológica, y eso está impactando directamente también a los sistemas de salud. Queremos, por lo tanto, no solamente en esta mañana, sino que en los webinars que siguen, poder también ayudar en un diálogo productivo, ¿no es cierto?, poder entregar elementos, insumos, referencias para entender mejor este nuevo contexto en el cual estamos lanzados. Como ProSalud Chile, junto a sus 30 socios, para nosotros también es realmente un privilegio poder contribuir en este diálogo, en la medida también que vamos avanzando en nuestro propósito de poder promover el desarrollo de un polo innovador en salud de clase mundial en nuestro país. Quiero dejar finalmente con ustedes a Anil Sadarangani, nuestro moderador, quien va a presentar a nuestros expositores y panelistas y va a contarnos cómo vamos a organizar la sesión de esta mañana. Adelante, Anil. Muchas gracias. Muchas gracias, Jean-Jacques, por la presentación. Agradecer al equipo de ProSalud también y a todos los miembros del panel que nos van a acompañar hoy. Este es el primer seminario de una serie de seminarios que hemos organizado para ustedes, para la comunidad de salud de Chile y Latinoamérica, que tiene como objetivo juntar a los distintos actores. Tenemos pensado hacer estos seminarios cada 2 meses con el objetivo de ir cubriendo distintas necesidades o brechas que creímos que son importantes de abordar y conversar entre todos. Hoy nos toca hablar de tendencias en salud. Está claro que la salud, a raíz sobre todo de la pandemia, se ha visto muy valorada. Es uno de los temas que la población pide. En una encuesta 2021, que aquí tengo los datos, sale que después de pensiones, salud es el segundo tema más importante para los chilenos, seguido después por educación. Es una industria de 4,5 billones de dólares y efectivamente es algo que nos atañe la calidad de vida a cada uno de nosotros. Sin más, me gustaría presentar a Juan Carlos Varela. Juan Carlos tiene 25 años de experiencia en la industria de la tecnología médica, liderando el desarrollo de las prácticas de Life Science en Latinoamérica y responsable de la visión, la estrategia, el desarrollo de negocio y los resultados comerciales de este grupo, además de tener una gran experiencia en mercados claves y en startups.
Muchas gracias, Juan Carlos, por acompañarnos y todo tuyo el escenario. Estar aquí con ustedes y como bien lo decían, poder compartir un poco de la visión. Trataré que sea lo más objetiva posible, pero pues como todo tiene mis perspectivas y mi visión sobre lo que viene. La idea hoy es hablarles de qué son las cosas en los mercados globales que vemos, que han sido temas bastante relevantes durante un buen tiempo, cómo han cambiado un poco post pandemia, entrar un poquito en Latinoamérica, en qué está pasando, y diría volver a abstraernos un poco en el mercado de MedTech y zonas aledañas en qué son las tendencias. La verdad, en este último tema es donde voy a hacer bastante énfasis, es donde he pasado la gran mayoría de mi tiempo, entonces ahí es donde les puedo contribuir un poco más. Y de último en el panel y durante eso tendremos preguntas y respuestas. Básicamente, siempre se ha hablado en salud y especialmente en MedTech, nos estamos volviendo más viejos, la necesidad de calidad, la cobertura y las enfermedades, los non-communicable diseases tipo diabetes han sido los grandes drivers del mercado, ¿no? Yo diría que una de las cosas, y aquí voy a hacer solo algunos highlights interesantes, como lo decía Anil, hay más relevancia ahora después de la pandemia en el cuidado de salud y la demanda de calidad, pero parte de lo que pasa es, desafortunadamente, todos perdimos viejos durante la pandemia, hay menos y los que hay probablemente quedaron con complicaciones. Entonces, eso va a ser un factor que tiene que ver. Y adicionalmente, una de las cosas que pasó es durante la pandemia, mucha gente por sustos o por limitaciones no pudo ir a tratarse y hoy estamos teniendo todos algún caso cercano de alguna enfermedad que no se trató a tiempo y hoy toca estar yendo a ver. Y uno de los factores más críticos que está moviendo, que mueve eso, es el miedo del paciente. El miedo del paciente a tratarse, porque le daba susto ir a contagiarse, le daba susto con tanta incertidumbre. Logramos crear 6 billones de especialistas en salud pública durante la pandemia, ¿no? Y especialistas en clinical trials y en todo ese tipo de cosas. Pero la verdad, ¿no? Se creó un awareness también muy positivo en términos de me tengo que cuidar, soy susceptible, tengo sustos, y creo que los gobiernos y los estamentos también empezaron a ver el impacto de no tener una población bien cubierta, ¿no? Yendo a eso y bajando ya el tema latinoamericano, por eso es que vemos que en las campañas de varios de los países hay promesas de aumentar los recursos, ¿no? Hay promesas de creación de más fondos para medicinas y tratamientos de alto costo. Y junto con eso, ¿no? Desarrollo de procesos para soportar eso, o sea, assessments de tecnología o modelos de reembolso y de cobertura diferentes. Pero desafortunadamente también hay riesgos a la propiedad intelectual que limitan ese crecimiento. Muchos de ustedes que están en desarrollando ideas, es la primera parte en que se enfoca. En muchos países se han puesto y se están pensando en poner controles de precios que van a limitar esa innovación, pueden llegar a limitar esa innovación. Y el otro factor que ha sido, yo me sé, históricamente uno de los grandes problemas en Latinoamérica, tanto la inflación como la devaluación, lleva a que muchos de esos productos importados traigan aumentos de precio y de costo para los sistemas de salud, limitando obviamente el acceso. Aquí entro y aquí diría donde voy a ahondar en más detalle en varios de estas cosas. Están realmente en el orden en que fueron saliendo. Muchos de estos están conectados unos con el otro. Entonces, comienzo a ir por cada una de estas cajitas. Una de las grandes novedades en MedTech, que ya lleva varios años, y la verdad el primer robot salió por allá al comienzo de los años 2000, el Da Vinci, pero es
robótica, ¿no? Y robótica y cirugía digital, piénselo no solo a los que conocen el Da Vinci, no como una cantidad de brazos mecánicos que están yendo a reemplazar la mano del médico. Eso puede ser una salida, pero realmente lo que están buscando es estandarizar y reducir la variabilidad en la cirugía, ¿no? Y eso es muy interesante porque hoy todos vamos y buscamos quién es el mejor médico, quién es el mejor cirujano, quién es esto, porque los resultados supuestamente de ese médico son mejores. Pero a través de todos los centros, ¿no? Y de todos los cirujanos hay mucha variabilidad y mucha variabilidad en los resultados. Y luego hablaremos del impacto de eso. Entonces, tú estás buscando netamente estandarizar resultados, reduciendo variabilidad. Y por otro lado, en la parte digital está llevando también a que se haga una mejor planeación de la cirugía. La planeación y la navegación del lado de la cirugía digital complementa muy bien esa parte. Entonces son áreas donde van más allá simplemente de lindos juguetes y que hasta ahora también en muchos sentidos lo enfrentaron como elementos de mercadeo, pero realmente la adopción y la integración de esto a prácticas bien llevadas va a llevar a eso, ¿no? Históricamente la industria trató de hacer eso vía educación médica, cadáver labs y cosas de ese tipo, y algo logró, pero esta es la forma vía tecnología que yo creo que probablemente va a tener un impacto grande en ese sentido. Una cosa clave de esto, todos estos sistemas robóticos son costosos y está todavía para ser visto si realmente el valor que traen y esa propuesta de reducir variabilidad y mejorar resultados se termina compensando. Una de las cosas que yo diría que complementa mucho en ese workflow de la cirugía, en el pre y post, ¿no? Son toda la parte de sensores y wearables. Ahora ya estamos teniendo implantes activos que no solo serían marcapasos o neuroestimuladores, pero hay hasta prótesis de rodillas con sensores ya hoy en el mercado, donde nos van a permitir monitorear mucho mejor al paciente pre, durante y post quirúrgico y realmente poder ver, ¿no? Y poder valorar mejor cuál es el resultado de esas tecnologías que están andando, ¿no? Estas son grandes áreas de desarrollo. Eh, Muchos de ustedes, los que tienen el Apple Watch, si se hacen el EKG de IFIP, lo pueden ver. Esa es la idea, poder ir monitoreando mejor al paciente y poder llevarlo a ese punto, ¿no? de tratamiento. Pero es un área donde para todas estas condiciones crónicas, especialmente tiene y va a tener mucho impacto. Y junto con esos dos, ¿no? Vienen los datos, sea inteligencia artificial, machine learning, pero realmente poder ser predictivo. Y esto es un área, entrando en lo que digo, Friends, especialmente los aseguradores, ¿no? Sea gobierno o sea privado, le están metiendo mucho foco, ¿no? Cómo yo puedo entender mi población y poder tomar medidas predictivas y preventivas frente hacia dónde está esa población de pacientes míos que está pasando, ¿no? Si tengo un paciente que tiene fibrilación atrial, no quiero que llegue a tener un stroke, ¿no? Y que creo que, si me acuerdo bien de las métricas, es una de las principales causas de muerte, por ejemplo, en Chile y en Brasil, ¿no? De esa misma forma, ¿no? El digital engagement, que es válido a través de todos, pero diría es muy crítico del lado del paciente, ¿no? Los pacientes somos necios, somos mentirosos, no nos tomamos la medicina cuando toca, ¿no? Y todas esas cosas solo vamos cuando ya nos duele y cuando nos duele y no lo manejamos. Entonces, poder llevar a que el paciente sea compliant con su terapia, para poder no solo que tenga una mejor calidad de vida, sino que le cueste menos al sistema, sino para que viva más, contribuya más y todas esas experiencias positivas en el cuidado de su salud son muy importantes. Entonces, todas las compañías, sea aseguradores, hospitales, proveedores de dispositivos, etcétera, están buscando formas de cómo se mira esa jornada, ese patient journey
y cómo crean herramientas para realmente lograr hacer eso. Por ejemplo, hay compañías de diabetes donde hay niños y están viendo en la bomba cómo usan teorías desde de gaming para poder tener el paciente conectado y el niño conectado con su tratamiento. Pero de la misma forma, como dándole estrellitas y como cerrando círculos, si ven es lo que Apple hace para que uno se mueva, ¿no? Entonces hay ese tipo de cosas que yo creo que están moviendo y van a mover mucho a cómo logramos que los pacientes nos preocupemos todavía más y que ese interés, simplemente porque tuvimos a alguien con COVID que murió desafortunadamente, lo podamos vivir en todas las otras condiciones que mal que bien por estarnos envejeciendo vamos a tener. Otra de las tendencias interesantes que están pasando, y diría, comenzó mucho aquí en Estados Unidos hace unos años con lo que llaman Ambulatory Surgery Centers, es cómo llevamos el tratamiento fuera de las paredes del hospital. Cómo lo llevamos a la casa, cómo llevamos la cirugía a sitios de menor complejidad y menor costo. Y están buscando esa eficiencia para poder tratar más pacientes, mejor y a menor costo. Yo diría que eso probablemente es algo que en Latinoamérica todavía nos falta, poderlo llevar más, pero de cierto modo es uno de los grandes cambios que van a llegar a pasar, poder llegar más allá, ¿no? Y si lo piensan en mi limitado, pero en mi conocimiento de Chile, por ejemplo, muchas cosas pasan solo en Santiago. Cómo llegamos al sur, cómo llegamos al norte, cómo expandimos eso. Y es gran parte de lo que tanto el gobierno como los entes privados probablemente están mirando, ¿no? Entonces también aplica en un contexto geográfico. Yendo a outcomes y reembolso, esto es probablemente una de las grandes áreas que se ha hablado mucho en los últimos 8 años, 10 años, desde que Porter vino con el concepto de value base, es cómo el valor y los resultados de lo que se genera en el tratamiento, sea quirúrgico o el tratamiento médico, ¿no? Se compensa con el valor que tiene y no simplemente se paga un fee y lo que pasó, ¿qué será? ¿No? Entonces, muchas de esas cosas están tratando. Ha tenido grandes limitaciones en su implementación. El concepto es fantástico, pero la falta de confianza entre los players y la falta de datos entre los distintos players ha sido una de las grandes barreras que creo que con varios de los puntos que hemos hablado y de lo que vienen van a ser, deberían de ser lo que desencadena una mejora en la implementación de esto, ¿no? Porque los modelos de reembolso deben de cambiar para poder llegar a tratar a todas las poblaciones que tenemos. Una de las cosas más dicientes que está pasando en el mercado, llamémoslo así, ya desde una perspectiva de Wall Street, es cómo las compañías están mirando sus portafolios. Y compañías como lo vieron recientemente del tamaño de Johnson Johnson y de GE están haciendo divestitures, están separando negocios. ¿Por qué? Porque las presiones tanto de Wall Street por crecimiento son fuertes y ya crecer, por lo menos en MedTech, menos de un 5% para estas compañías grandes no es aceptable. Entonces están mirando qué es lo que las desacelera y sacan eso. Zimmer Biomet lo acaba de hacer con su negocio columna dental, Becton Dickinson lo acaba de hacer con su negocio de diabetes y por ahí va. Pero al mismo tiempo, las compañías que en la industria llamamos de pure play, que están en un solo segmento, también, ¿no? Cómo no están creciendo al 20 o al 30, les están exigiendo esa parte y están viendo también cómo consolidan. Entonces, si se vuelven en el tiempo hace unos 20 años, las compañías están viendo, empezaron una tendencia de cómo consolidaban y cómo se volvían grandes mamuts en las diferentes terapias que estaban. Y hoy están en ese proceso de optimizar qué es lo que tienen en portafolio, qué es lo que les va a dar el crecimiento y qué se les va a dar ese crecimiento bastante rentable, ¿no? Una de las cosas que también ha pasado, y yo diría, lo viví en carne propia en Medtronic cuando pasó el huracán por Puerto Rico, teníamos
toda la manufactura de muchas de las líneas en Puerto Rico y separaron todas las fábricas a nivel mundial por estar muy centralizado ahí. Ahora con la pandemia le pasó a muchas compañías por tener mucha de su manufactura en China. Entonces todos están mirando a cómo diversifican y cómo crean redundancia en sus procesos de manufactura y en sus centros de manufactura. Eso es algo que diría países, y aquí para los que no lo han visto, los invito a verlo, Costa Rica, que tiene muchas similitudes políticas y económicas y de talento como Chile, ha desarrollado muy bien un par de zonas francas muy fuertes y se ha vuelto un centro de manufactura de medical devices especialmente interesante, ¿no? Entonces, México es otro centro muy interesante por su cercanía y en su época NAFTA ayudó mucho a ese crecimiento. Para darles una idea, de los 90,000 empleados que tiene Medtronic en el mundo, aproximadamente 15,000 están en México y la gran mayoría de esos 15,000, 14,000 son de manufactura, ¿no? Entonces, mucha oportunidad en desarrollar eso y en diversificar esos centros. La otra cosa que diría que históricamente lo que cuando pensamos innovación nos vamos mucho ahí, qué condiciones hay, qué es lo que vamos a hacer para Alzheimer, qué es lo que vamos a hacer para depresión, qué es lo que podemos hacer para esta y esta otra condición. Hay mucha oportunidad ahí todavía, ¿no? Pero diría, esta es la más, de pronto más obvia cuando pensamos en innovación, pero piénsenlo también que muy pocas de las condiciones que hoy tienen solución están tratando realmente a la gran mayoría de los pacientes, ¿no? Para darles una idea, estimulación cerebral profunda, que es el tratamiento gold standard para Parkinson, en Estados Unidos trata solo al 10% de los pacientes candidatos a. En Latinoamérica al menos del 1% y en Chile diría que probablemente a menos del 0.05%, ¿no? Entonces, mucha oportunidad también en eso. No hay que inventarse el estimulador, pero de pronto hay que inventarse formas de cómo le llegamos a esas otras condiciones y cómo creamos ese acceso, que hay donde grandes oportunidades de crecer. Yendo hacia el segundo bloque, conectividad e interoperabilidad. Este probablemente es uno de los mayores problemas que tiene el sistema de salud, extremadamente fragmentado. Si ustedes lo piensan, y los invito a pensar, van a donde un médico en la clínica A, van a donde otro médico en la clínica B, van a donde otro médico en la clínica C, y probablemente todo eso está visto por alguno de sus planes de salud, aseguradoras, pero estadísticas dicen que más o menos los pacientes cambian de plan médico cada 2 a 3 años. Toda esa información se pierde y pasan a otro y pasan a otro. Y aquí es donde yo creo que las grandes compañías de datos probablemente tienen una gran oportunidad. Las compañías de Electronic Health Records tienen una gran oportunidad de realmente empezar a tener la visión de todos los datos de uno, y entran también discusiones de privacy y de seguridad de información del paciente, pero realmente si lo vemos desde el punto de vista del beneficio que pueden traer, poder meterle lo que hablamos antes de algoritmos de inteligencia artificial y predictivos, poder determinar si yo tengo A más B más C, probablemente voy a tener D, y con eso puedo empezar un tratamiento antes o puedo empezar cambios de comportamiento que me van a llevar a tener una mejor calidad de vida como paciente y como asegurador menor costo y como sociedad menor impacto. Uno de los temas en este momento muy fuertes en Estados Unidos es la falta de enfermeras, pero en el caso no solo latinoamericano diría no, de pronto no va por ahí, pero sí tenemos mucha falta de especialistas en muchas condiciones. Y mucha falta de especialistas, como lo hablamos, en contextos geográficos. Están muy centralizados en las grandes capitales, en las grandes clínicas. Y cómo creamos esa capacidad para mover la adopción y la penetración de nuevas tecnologías en ese contexto.
Y aquí diría la industria lo trata, pero pues también cuando no hay volumen, cuando el especialista también no quiere vivir en el medio del Amazonas, en Brasil, es difícil, ¿no? Entonces ahí hay un contexto donde los gobiernos lo están mirando, lo han trabajado, pero pasa en todos los países del mundo esas limitaciones de especialistas en los distintos sitios, y es algo que para poder nuevamente llegarle a todos los pacientes que lo requieren, hay que buscar esas formas de, sea teniendo la especialista ya o creando formas de contexto, contacto, conectividad, etcétera, que pueden llevar a ese mejor tratamiento. Una de las otras cosas que cambió y cambió muchísimo en la industria es la interacción con el cliente, ¿no? Antes uno iba a visitar al cliente, se tenía que sentar un par de minutos y, por decir, un buen rato a esperar a que el cirujano tuviera tiempo en la agenda, sea en el consultorio o entrar a cirugía con él para poder conversar y poder entender y poder hacer la promoción y poder validar y las cenas y los congresos y toda esa interacción con los cirujanos cambió. La parte digital que comenzó con la pandemia vino para quedarse. Yo creo que ahora, y en conversación con amigos cirujanos, ahora solo voy a conversar y solo voy a recibir a quien realmente me agregue algo, ¿no? Antes me tocaba recibir a mucha gente y me quitaba tiempo, y ya vi que mi tiempo es mucho más valioso, y el Zoom, aunque estamos cansados de él, también va a tener su espacio. Entonces, muéstrame lo que tienes, qué es lo que estás lanzando, qué es lo que hay, mándame la información. Y ese tipo de interacción en términos de la industria, en los modelos comerciales de lo que vayan a implementar, hay que tenerlo en mente, ¿no? En términos de regulaciones, la velocidad de la regulación lo vimos en la pandemia. Se aprobaron y se pudieron hacer, y esto un poco con el siguiente punto, los clinical trials, se pudo ver cómo se lograba realmente trabajar rápido. Ya lo de los procesos, y ustedes en Chile, siempre lo he dicho, han sido históricamente el país de primer mundo donde no teníamos que andar registrando países y ya tenía productos, y ya tenían los registros en Estados Unidos o en Europa. Entiendo que eso estaba cambiando, pero esa perspectiva ayudaba mucho a poder traer tecnología más rápido al mercado. En países más complicados, como era el caso de Brasil o Argentina, que se podía demorar 1 año o 2 años, eso está cambiando y eso va a ser muy bueno para traer esa innovación. Pero aún mismo aquí en la FDA, ¿no? Pero junto con eso, diría, esa velocidad la están complementando en los clinical trials y en la documentación como un todo, con un mayor oversight, con una mayor control, con una mayor visibilidad de realmente qué estamos haciendo, ¿no? Ahora, como lo decía, con todos los 6 billones de especialistas en salud pública y en clinical trials y qué es lo que está demostrando la vacuna A y la B y la C, también la gente ya entiende que hay journals donde la información y la evidencia es mejor, y creo que eso también está llevando a que las compañías sean más claras también en qué es lo que se está haciendo. Creo que una de las grandes oportunidades que trae para Latinoamérica, y fue una de las cosas que varias compañías lograron hacer, es traer esos trials de COVID a Latinoamérica, y se trabajó en eso. Y la diversidad en poder traer más investigación y más desarrollo, creo que es una de las grandes fuentes para la innovación también y el posicionamiento de eso. Es más, hace un par de semanas estaba en un evento justo de BioFlorida y había un startup que estaba haciendo un clinical trial de un nuevo producto cardíaco en Paraguay. Y mira, Paraguay históricamente en mi mente no tenía esa capacidad. Qué bueno, qué alegría. Y estaban muy contentos de estar haciendo las cosas allá. Entonces creo que esas son oportunidades también para distintas instituciones de cómo se posicionan en ese lado
en ese valor que traen de investigación. Volviendo a un punto sobre lo otro de la interacción médica y la interacción con el cliente, las organizaciones especialmente de ventas y mercadeo dentro de las compañías van a tener que evolucionar. Ya mercadeo digital no es un nice to have. Ya herramientas de educación digital para el médico no son un nice to have, son una necesidad, ¿no? Poder entender cómo en esa parte del digital engagement con el paciente, cómo creamos herramientas de engagement con el paciente, de awareness, para que sepa que si yo manejaba una línea anteriormente de incontinencia urinaria y poder decirle al paciente, vea, un marcapaso para la vejiga existe y le trae buenos resultados. Y decir, ay, me hice pipí de la risa, no es normal, ¿no? Y poder que el paciente vaya a entender que de pronto esas son buenas soluciones para condiciones que tiene, ¿no? Vienen de otras formas para llegarle a la cantidad de pacientes que hay con eso, que vía la fuerza de ventas y vía los urólogos o ginecólogos no vas a llegar, ¿no? Entonces, hay elementos en esa expansión del mercado y el desarrollo de las terapias que van a ser muy, muy importantes en cómo la industria contribuye de ese lado a realmente desarrollar el negocio y desarrollar el conocimiento del paciente sobre ese tipo de cosas. Entrando en los últimos dos puntos, durante un buen tiempo muchas de las compañías trataron en su canal netamente haz que voy directo y empezaron a cortar distribuidores, llamémoslo así porque sí, tanto dado por una necesidad de tener más proximidad con el cirujano, más control del mercado, mejor control positivamente de precios, pero también de prácticas, ¿no? Y el mercado es un mercado, el mercado de MedTech especialmente es un mercado que mueve muchísimo dinero y se presta para malas prácticas y se ha prestado históricamente para malas prácticas y en eso las compañías trataron de hacerlo. Creo que ha evolucionado mucho la parte de compliance, todavía tiene espacio definitivamente para mejorar, pero también se dieron cuenta las compañías, y esto junta con el siguiente punto, que la burocracia interna, la falta de procesos, no les permitía tener la agilidad para entregar los productos que necesitaban. Entonces, creo que se va a rebalancear la propuesta, sea de distribuidores, de operadores logísticos, de modelos de llegar al mercado de pronto más directo al cliente, al paciente. ¿Cómo se logra hacer ese tipo de cosas para poder contribuir a que el paciente tenga el producto que necesita cuando lo necesita? Y last, pero definitivamente not least, supply chain ha sido uno de los grandes dolores de cabeza históricos en esta industria. Una compañía grande fácilmente maneja unas 60, 70 mil referencias en su proceso logístico, donde en general sufre de muy poco volumen en cada una de ellas. Y poder entregar una cirugía a tiempo y completa es uno de los grandes dolores de cabeza que han tenido las compañías grandes. Las compañías pequeñas de pronto no tanto porque son más limitadas en su portafolio, pero es un área donde va a venir mucha diferenciación. Y si ven compañías algo conocidas como Amazon, montaron toda su diferenciación encima de esto. Entonces van a venir modelos y van a venir operadores que realmente van a lograr, deben de lograr hacer esto. Uno de los ejemplos más interesantes, ayer lo hablaba en Emerge, una conferencia de salud aquí con una compañía que está haciendo algo muy interesante, es la impresión 3D. Durante años, los que trabajamos en ortopedia sufrimos poder entregar la cirugía completa y a tiempo con todas las cajas, sets instrumental, etc. Uno de los grandes cambios ahora es, te pongo una impresora
3D en el hospital, planeamos la cirugía, vemos qué es el implante que se necesita, lo imprimes ahí localmente y ya tienes lo que necesitas. Y ya no hay que mandarlo desde una bodega, no hay que mandar 7 tamaños, no hay que mandar una derecha y una izquierda cuando sabemos que la que va a pasar es la derecha o la izquierda, ¿no? Entonces eso, diría, es un resumen de distintas áreas donde creo que MedTech y áreas adjuntas como hospitales, aseguradores, sistemas de salud, terminan interactuando. Y creo que aquí traté de darles una buena perspectiva de qué hay, qué viene y cuál es una de las grandes oportunidades en cada una de estas cajitas para poder que podamos llegar a realmente al final tratar más y mejor a los pacientes, ¿no? Eso es lo que todos los players de la industria estamos tratando y ojalá podamos llegar así porque como un día me lo dijo un jefe, al final ese paciente en la mesa es la mamá o el papá de alguien, ¿no? Y queremos tratar a esa mamá y a ese papá como trataríamos al nuestro. Muchísimas gracias. Eh, Creo que más o menos estuve en tiempo. Eh, y Anil, vuelvo contigo. Sí, muchas gracias Juan Carlos por la presentación. Creo que muestra las distintas aristas de lo que tiene que ver con el MedTech a nivel de tendencia, así que muchas gracias. Invito ahora a sumarse a los integrantes del panel. Tenemos a Ángel Isurieta, Felipe Camposano y Andrea Basagoitia también, que nos van a acompañar hoy. Tenemos preguntas preparadas, pero aquellos que nos están viendo por el canal de YouTube, decirles que pueden mandar también sus preguntas vía chat y me las van a hacer llegar para poder responderlas con nuestros panelistas, ¿vale? También va a estar obviamente Juan Carlos Varela dentro del panel. Procedo con invitar primero y presentar a Ángel, que es socio líder de servicios de consultoría en tecnología de EY Chile, donde se ha enfocado en ver cómo aportar el valor de los clientes a través del desarrollo de grandes proyectos tecnológicos en temáticas tan diversas como inteligencia artificial y blockchain. Siempre ha estado vinculado al ecosistema de emprendimiento y startups desarrollando iniciativas únicas en Latinoamérica, como la Robotón EY en 2018 y la Innovatón EY 2 en el 2019. Con más de 20 años de experiencia liderando proyectos en Chile y Latinoamérica, tiene amplio conocimiento de la industria de recursos naturales, en la parte digital, Internet of Things, Robotic Process Automation e inteligencia artificial, entre otras tecnologías digitales y emergentes. Fue responsable además de la implementación de las plataformas de telemedicina del Ministerio de Salud de Chile durante la pandemia, que seguramente hoy nos va a comentar. Muchas gracias, Ángel. Andrea es directora del HL7 Chile y gerente del cambio del comportamiento en SNAP, además de presidenta del Comité Regulatorio de ProSalud, la misma gremio. Tiene más de 20 años como especialista en evaluación de tecnología sanitaria, investigadora y consultora de aspectos regulatorios para medicamentos y productos biológicos. Y tiene numerosas publicaciones científicas respecto a la innovación en salud y centrada en el paciente. Ha sido miembro de la Comisión de Expertos de Dispositivos Médicos y presidente del Consejo Asesor de Investigación en el ISP y miembro de la Comisión Nacional de ETESA en el MinSal. Muchas gracias también, Andrea, por tu participación. Y finalmente, Felipe Camposano, que también es co-chair junto a mí de este grupo de innovación y emprendimiento, es Managing Partner de Taram Capital, que es el fondo de Venture Capital con operaciones en Santiago y en Miami, donde ha liderado inversiones en empresas B2B de Tech Services como YAP, entre otras empresas de base tecnológica en Chile. También fue asesor de Corfo y de la Subsecretaría de Economía en materia de innovación y tecnología en salud. Presidente de Asembio, que es la Asociación Chilena de Biotecnología, y también Managing Partner de Stroll Capital y director de Andes Biotech. Así que muchas gracias a todos por estar hoy día con nosotros. Y para abrir este panel, me gustaría preguntarle, a raíz de la presentación de Juan Carlos, ¿qué otras tendencias en salud le gustaría resaltar o profundizar dentro de cada una de sus experiencias? Partimos, si queremos, por Andrea. Hola, Neil, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Muy buena la presentación, Juan Carlos, me encantó. Me encantó el big picture del tema, ¿no? ¿Qué cosas, desde nuestro punto? Bueno, yo aquí ocupo un par de varios sombreros, pero desde el tema regulatorio, me encanta, como dice ahí, simplemente regulation speed.
Y es verdad, lamentablemente la regulación siempre va por detrás o más tarde de lo que se necesita. Y muchas veces un poco atropellada, ¿no? Entonces, cuando uno plantea y sabe, por ejemplo, en evaluación de tecnología sanitaria, el proceso regulatorio es lo primero que tiene que cumplir antes de hacer el assessment, ¿no? Entonces, cuando la regulación no acompaña, la velocidad de la regulación no acompaña la innovación, ahí tenemos un problema. Entonces, fue el primer punto a rescatar. Y bueno, por otra parte, el tema de valor y outcomes, ¿cierto? Aquí hay temas que se juntan mucho. Tendemos a pensar, Juan Carlos lo dijo, que el sacar o ampliar un poco el centro de atención o el sitio de atención, y también dijo potenciar la atención primaria de salud. Yo creo que esos son temas que en cualquier proceso de transformación, en este caso de transformación digital, no se nos pueden olvidar esos objetivos, ¿no? Lograr hacer una PS más resolutiva sin ninguna duda nos va a ahorrar trabajo, va a hacer aumentar la capacidad del sistema, porque en el fondo vamos a tener los hospitales menos ocupados con cosas que podemos resolver antes. Y yo creo que toda la tendencia debería ir un poquito hacia allá. Perfecto. Gracias, Andrea. Ángel, seguimos contigo. ¿Qué otra tendencia te gustaría resaltar? Yo me quedé pensando lo que contaba Juan Carlos, y hay un tema que pasó durante la pandemia que yo creo que fue interesante para la industria, que tiene que ver con el abordaje de los proyectos, más que la implementación tecnológica, que el sector de salud siempre ha estado inmerso en el desarrollo de tecnologías, digamos, ¿no? Y muchas cosas después se importan hacia otras industrias, pero algo que a mí me llamó profundamente la atención durante este ciclo fue el hecho de aprovechar más ciclos de innovación abierta, algo que no había pasado antes, muy poco en la industria de salud. Empezó a desarrollarse con mucho más potencia. Nosotros, por ejemplo, tuvimos un caso muy entretenido en donde participaron matemáticos, físicos, gente del MIT, para procesos de contact tracing en Estados Unidos, en la época que se estaba tratando de ver cómo hacías para que una ciudad fuera más segura, digamos, y de qué manera podíamos aprovechar la data a partir de eso. Pero procesos como ese llevaron a la implementación acelerada de robótica, de telemedicina, por ejemplo, y otras cosas más que probablemente vamos a comentar, y la industria se abrió a este concepto de decir, oye, nosotros no tenemos por qué tener todo resuelto nosotros mismos, sino que hay piezas de un puzzle que a lo mejor la tienen otras personas a través de startups, a través de tecnología que a lo mejor está capturada por otro tipo de sectores, digamos, y aprovechemos e incorporémoslo al ámbito de la salud. Así que yo creo que eso ha sido un proceso bonito, creo yo, para la industria, y ojalá se quede, digamos, ¿no? Que no sea una cosa que se dio solo por la pandemia, y que se aceleró, sino que también sea algo que sea un constante proceso, en que se juntan todas estas componentes o todas estas piezas para llegar a un resultado que al final nos ayude, como decía Juan Carlos, a nosotros como pacientes o como personas, digamos, ¿no? De tener una mejor salud. Sí, creo que es clave el tema de la interdisciplina, tal como comenta también en el chat Alejandra Aguilape, de cómo hacemos que distintas disciplinas ayuden a mejorar la salud. Felipe, continúo contigo. ¿Alguna tendencia o algo que te gustaría resaltar en el ámbito de la salud que has visto en los últimos tiempos? Perfecto. Oye, gracias, Neil, y muy buena, Juan Carlos, la presentación. Así que voy a tratar de complementar un poco desde el punto de vista de Venture Capital, obviamente, y de empresas tecnológicas. Y yo creo que se ha visto y se puede predecir un poco varias tendencias que se vienen. Venture Capital en general ha sido un buen predictor un poco donde vienen grandes transformaciones hacia el futuro, porque empiezan desde tempranamente a apostar en empresas que se esperan que crezcan y transformen sectores. Y hasta hace poco uno ve que había una división bastante grande en el mundo de salud comparado con otros sectores donde intervenían los grandes fondos y gran cantidad de fondos de venture capital. Mucho por el tema de regulación, como decían, porque es una industria altamente regulada y muy compleja, con temas de protección de datos que hacen también ciertas restricciones. El tema de los pagos siempre ha sido un tema porque una gran parte de este sector se financia a través de compañías de seguro, sector público, que tienen sus complejidades para poder adoptar y acelerar los cambios que se requieren para ciertas transformaciones
más profunda, la complejidad de tantos actores que requieren intervenir e interoperar para que una solución realmente interesante en el patient journey o en algunas opciones se puedan materializar, han hecho que en general uno miraba y había fondos que se especializaban en drug discovery, medical devices, diagnostic y una serie de cosas, y otras empresas están mucho más en consumer goods, estaban en consumer internet, están en B2B services, y esos silos, siempre hay excepciones, pero los silos en general hoy día vemos cómo se empiezan a desvanecer, uno empieza a ver fondos que en su vida habían tenido el portfolio de empresas que estuvieran asociadas al mundo de salud, que hoy día ya tienen un porcentaje relevante de sus inversiones puestas en este sector y estamos viendo cómo siguen creciendo. Partió antes de COVID, pero claramente se aceleró en este mismo tiempo. Nosotros mismos, que nos definimos un sector B2B, Technology Services, tenemos por lo menos un par de empresas que están, como YAP, que se ha dedicado, ¿no es cierto?, a todo lo que es mejorar la adherencia a los tratamientos, consideramos clave, digamos, y es cómo se usa tecnología para mejorar, y hemos logrado hasta 4 veces el mejoramiento de adherencia a ciertos tratamientos específicos. Tenemos otra que se llama Tesselagen, que son software de inteligencia artificial para mejorar todo lo que es la etapa de investigación en biología sintética, tanto en drug discovery, biologicals, como otras aplicaciones, mejorando orden de magnitud los tiempos de los ciclos de investigación, que cosas que vienen completamente del área SaaS, así como en un caso tenemos múltiples fondos norteamericanos, digamos acá, que han invertido en empresas chilenas en etapas muy tempranas, de temas de agendamiento, recordatorio como Cero, ¿no es cierto? Después tenemos empresas como Examedy o Rocketpin, que ayudan en el tema de recolección de exámenes online, para qué decir de telemedicina, ¿no es cierto? Una tremenda adopción que hoy día vemos pues, se anduvo restringiendo, pero probablemente ya una tendencia que se va a terminar de madurar. Hay mejoras que hay que hacer. Estuve justo entrevistando a algunos médicos y decía, oye, es que al final yo en telemedicina me demoro más de lo que me demoro el tema consultorio, pero un tema netamente de adopción, de user experience, que es tema de tiempo, digamos, para que se mejore. Entonces, estamos viendo hoy día como mucha, no solamente dinero, sino que expertise y tecnologías que están mucho más en el consumer side, se están empezando a aplicar de forma acelerada en el mundo de la salud, inicialmente por muchos servicios que no requieren grandes interconexiones con los sistemas de financiamiento actuales, etcétera, porque es más fácil de adoptar, pero es un tema de tiempo probablemente antes de que ya se vea en toda la cadena, y hay proyectos que son un poco más complejos, digamos, que empiezan a trabajar con múltiples actores que a medida que sean capaces de estandarizar la forma como se miden y darle la garantía, especialmente a las compañías de seguro y al sector público de finanzas, de que los datos que están midiendo y las predicciones que están haciendo realmente tienen los beneficios en las comunidades que están impactando, debería acelerar esas adopciones que hace años que se estaban esperando. Hoy día vemos que las apuestas que se están haciendo están en esa línea. Y para qué decir, bueno, ahí mencionaban, digamos, blockchain, cripto, Web3, como quieran llamar. Hoy día estamos viendo cómo está transversalmente pegándole a todos los sectores, y en salud ya hay varias iniciativas, incluso Metaverse, digamos, que están saliendo, que obviamente están en etapas muy tempranas, pero que van a venir a impactar la industria tarde o temprano, y yo apostaría que un poco más temprano que tarde, por lo menos en algunos nichos en particular. De acuerdo. Perfecto. Gracias, Felipe. Sí, vamos a hablar un poco más adelante de las tecnologías que seguramente van a cambiar esta industria. Vuelvo contigo, Andrea. Sabemos que la modernización de los sistemas de salud es clave, y para eso la transformación digital debería ser la herramienta mejor utilizada. Hay que preguntarte en qué procesos se están acelerando estos cambios y cuál es la realidad de Chile o de Latinoamérica en general en términos de transformación digital. De transformación digital en salud. Mira, yo creo que lo más importante, lo que hay que resaltar hoy día, que quedó así de manifiesto durante la pandemia, que yo creo que es una de las cosas que nos regaló la pandemia, es apurarse en la teleatención y en que los países, como les decía, reaccionaran, empezar a poner, no trabas regulatorias, pero a facilitar de alguna forma que se realizara durante la pandemia, y a darse cuenta que tenían que empezar a regular este tipo de tecnología, digamos, para poder tener teleatenciones que fueran seguras, que tuvieran una mejor experiencia de usuario para que los médicos las pudieran adoptar rápidamente, etc. ¿Qué otras cosas importantes en este cambio tecnológico, en esta adopción de tecnología? Es no perpetuar los problemas resignados del sistema de salud como lo hemos hecho, o sea, como hemos aguantado durante los últimos, no sé, 20 años o 30 años en los que hemos estado insertos en este sistema que no nos deja movernos, porque ahora recién Felipe habló de silos,
Pero yo creo que los silos más complejos, o sea, hablo de silos en términos de inversiones, pero lo más complejo en salud son los silos en los cuales está la información, y eso también lo mencionó Juan Carlos en su presentación, porque eso restringe al paciente, no le da movilidad, no permite la competencia, y en la medida que no tenemos competencia, como bien dice Porter, lo mejor es hacer competencia basada en valor. En la medida que no podemos medir resultados en cada una de las instancias, Parece que se nos quedó pegada la Andrea. Sí. No sé si... Sí. Aprovecho de volver a ti, a lo mejor Juan Carlos, si quieres complementar algo en este ámbito de lo que es transformación digital en el área de la salud, con tendencias que hayas visto también. Yo creo que un poco en el tema justo que Andrea estaba tocando, para mí es el crítico, la interoperabilidad y la conexión, esa fragmentación de datos, de información del paciente, para mí es la gran barrera a romper, probablemente la más difícil, ¿no? Por dónde están los datos, quién los tiene, y para poder realmente cambiar el tratamiento del paciente y poder tener una forma inteligente de poder hacer esa transformación. Si podemos juntar esos datos, la inteligencia está ahí, los algoritmos están, pero yo lo veo, mi información está en 3 sistemas principales de hospitales distintos, más el asegurador médico, y ninguno de ellos se conversa, ¿no? Y decir, estoy en Estados Unidos, donde supuestamente primer mundo, y no pasa, ¿no? Y no se conversan, y no hay esa visión, y si no es uno como paciente tomando ownership de eso, no está. Y pues uno debería ser el más interesado, pero creo que también le interesa mucho al pagador y a los otros. Entonces yo diría que esa es una de las áreas grandes, compleja, pero es donde creo que compañías como Google, Amazon, eventualmente Apple, algunas de estas grandes en manejo de datos es donde probablemente son los que van a cambiar esa dinámica. Perfecto, también lo tenemos para un poco más adelante. Felipe, en tu rol de gerente de un fondo de inversión, ¿en qué tipo de tecnologías de salud están interesados los inversionistas a nivel mundial? Y cuéntanos algo de las startups en Latinoamérica que te han llamado la atención. ¿Qué tipo de tecnología están tratando de desarrollar en este ámbito de la salud? Claro. O sea, bueno, la respuesta obviamente es casi todas las que se ejecutan para transformar la industria. Lo que pasa es que cada fondo se especializa normalmente en sus respectivos temas. Como decía antes, yo creo que lo que estamos viendo hoy día es que fondos que no hayan tenido exposición a empresas que impactan directamente salud, hoy día la están teniendo. Por ejemplo, ha habido y se ve que se va a mantener una tendencia importante en todo lo que son inversiones en SaaS de verticales. Entonces, parte de lo que de hecho en Emerge, digamos que está, justo mencionó Juan Carlos, que está hoy día pasando acá en Miami, uno ve una cantidad de empresas, incluso chilenas, que están presentando sus soluciones especializadas en atención temas médicos de distintas especialidades, dentista, nutrición, salud mental, más allá de las especializaciones tradicionales que uno veía anteriormente. Y básicamente son transformaciones de tecnologías que habían sido aplicadas a industria, que ya son hoy día, digamos, bastante más masivas, están siendo adoptadas por soluciones para acelerar, digamos, esta digitalización de end-to-end en la cadena, digamos. Y yo creo que eso se va a mantener. Lo que vamos a ver es que van a haber menos soluciones de plataforma que son transversales a todos, sino que vamos a ver muchas más soluciones verticales que tratan de integrar de punta a punta, y a medida que la regulación por un lado lo facilite, pero más importante aún la interoperabilidad entre los distintos actores, y eso se requiere una transformación digital de los prestadores de salud, de la aseguradora y de los distintos actores que participan en esta cadena de valor, vamos a ver que esas tecnologías se van a acelerar. Entonces nosotros estamos, como inversionistas en general, muy interesados en esas empresas que puedan mostrar curvas de aceleración crítica en el corto plazo. Digamos. Entonces, aquellas que aún requieran transformaciones muy extensas que son ajenas a ellas, siempre va a tener dificultad de financiamiento. Ese tipo, en general, requieren otro tipo de apoyo para poder llegar
a tener esos puntos de inflexión donde uno ve que ya es un problema más de la ejecución, más algunos acuerdos y algunas adopciones que tienen que lograr, pero más de la ejecución de la empresa en hacerlo, y por eso ahí siempre en Venture Capital lo principal de cualquier esta empresa es el equipo que va a ser capaz de ejecutar y pivotear la empresa a medida que van saliendo ciertas restricciones, ciertas complejidades en el camino. Entonces, más que decirte una tecnología en particular, vamos a una lista después larga de empresas que hemos visto que son súper atractivas, yo diría que tienen que ver con la capacidad de aceleración, dadas las condiciones que hay en ese entorno, y obviamente el equipo que va a ser capaz de ejecutar eso. Perfecto, te voy a dejar pensando en que me nombre después 3 startups que hayan llamado tu atención en este ámbito. Ángel, en esta misma línea, ¿qué tecnologías han podido identificar desde EY que van a transformar la industria de la salud? Ahí sí. Ahí, perdón. Algunas las tocaba Juan Carlos en su presentación y los otros panelistas. Digamos, no es un secreto que la telemedicina fue impresionante la evolución que tuvo. Estaba leyendo las estadísticas de la superintendencia que hablaba de que en marzo, cuando partió la pandemia, eran cerca de 100 atenciones mensuales, las que no 100 algo, 100, o sea, muy poquitas, digamos, las que existían. Y en el periodo de un año más o menos pasamos a casi 250.000. Lo que pasa es que tienes una curva de aprendizaje tremenda, y lo que falta ahora es lo que contaban, ¿no? De cómo hacer para que el proceso sea más integral, sea más sencillo para los doctores, para los pacientes, para todo el mundo, y no va a ser para todo, digamos, ¿no? Pero va a continuar seguro como algo estándar, digamos, de aquí en más. Lo otro que vimos mucho tiene que ver con la aceleración de la robótica. También Juan Carlos algo tocaba en su presentación. El hecho de darle más manos y más certeza, o más un proceso más estable al ciclo de cirugía o de tratamiento, de muchos procesos, digamos, como lo contaba Juan Carlos, creo que ha sido súper interesante. Procesos de atención, aunque parezcan así como casi de película, donde para evitar el contacto, digamos, tenías robots paseando por distintos pasillos de los centros de atención primaria para entregar medicamentos o incluso la comida, digamos, que en un momento dado, dada la lógica que teníamos de pandemia, de contagio, se quería evitar el contacto a la máxima expresión, pero eso ha ido evolucionando hacia otras ramas, que ha hecho que hoy día se empieza a adoptar también de vuelta como algo más estándar, y que ya no es una cosa solo disruptiva, sino que es algo que va a tener cadencia en el tiempo. Y la tercera, que creo que es la más interesante, que así como en otras industrias ya hoy día está muy presente, es todo lo que tiene que ver con la utilización de la data, analítica avanzada, inteligencia artificial en sus 3 ámbitos, en el desarrollo de distintas cosas. Hoy día, por ejemplo, si tú miras la astronomía, por ejemplo, el uso de imágenes y la inteligencia artificial a través de la lectura de esas imágenes para descubrir nuevos planetas o nuevas galaxias, es algo que se usa desde hace mucho tiempo, digamos, y son volúmenes de petadatas, digamos, de información. Y hoy día en medicina o en salud en general, tú tienes acceso a imágenes de todo tipo de exámenes que hoy día podrías eventualmente aprovechar a través del uso de redes neuronales a que aprendan en el uso. Y eso empezó a hacer que hoy día tú puedas detectar muchas cosas de manera más rápida y más acelerada, siempre con la complementación del especialista, ¿no? Que al final uno muchas de estas cosas tiende a pensar que van a reemplazar al humano, y al final lo que buscan es complementarlo, ¿no? El juicio experto. Pero el 90-10, digamos, utilizando analítica avanzada y inteligencia artificial, te permite llegar a un punto en que después interviene el especialista y hace un proceso mucho más eficiente, más masivo. Eso se ha dado mucho. Imágenes, prescripción, predicción, como decía Juan Carlos en su presentación, para detectar patrones, para poder, a través de eso, poder llevar hacia un proceso que permita ser más eficiente en el tiempo. Así que yo diría que esas 3 las hemos visto súper aceleradas en este tiempo, y yo creo que, como decía, ya están como un estándar a partir de ahora, digamos. Ya no se va a ver como algo que es algo nuevo que se necesita ahora, sino que es algo que de aquí para adelante probablemente va a ser la base de todo lo que construimos encima de eso.
Perfecto, muchas gracias. Pregunta para los tres. Hemos visto durante los últimos meses, incluso el último año, cómo compañías como Amazon, a través de su programa Amazon Care, o Apple con sus dispositivos, sus wearables, que ahora son capaces de medir distintos indicadores de salud, han decidido invertir y refocalizar su producto hacia la industria de salud. ¿Qué opinan de este cambio de paradigma? ¿Podremos cambiar 4 ciclos de operación de sistemas hospitalarios y que entre... Sí. Te cortaste un poquito, Anil. No Ah, sé. perdona. Se alcanzó a escuchar un poco que durante los últimos meses hemos visto empresas como Amazon, Sí. con su programa Amazon Care y Apple, utilizando dispositivos médicos, que han decidido invertir y refocalizar sus productos en la industria de la salud. Entonces, la pregunta para los cuatro es si se pueden cambiar 4 siglos de modelos de operación de sistemas hospitalarios. Si quieres, partimos con Andrea y después con Juan Carlos, que vemos que Andrea volvió. Antes que me caiga de nuevo. Yo creo que indudablemente lo que están haciendo Amazon, tanto Amazon como Apple, es tratar de forzar un poquito el sistema, y en este sentido en el que hablábamos de poder resolver antes de llegar a lo hospitalario. Yo creo que ahí está toda la gracia y me parece que es una tendencia súper importante. Lamentablemente ellos van a ir abriendo el camino, entonces vamos a estar un poquito sujetos o nos van a ir poniendo como las metas. Yo creo que hay que tener ojo ahí, pero indudablemente estas compañías lo que están haciendo es ayudar a que el ciudadano, digamos, o el paciente tenga más herramientas para poder gestionar su salud, y me parece que por ahí va el gran cambio. Ahora, cuando me caí estaba hablando del tema de la transformación digital, el cambio cultural que tiene que existir en los profesionales, o sea, el cambio de comportamiento de los humanos que están detrás de la atención de salud es lo más importante. Porque las barreras por lo general las vamos a encontrar ahí, no en la tecnología. La tecnología hoy día es habilitante para lo que queramos hacer, independiente de la protección de datos, de la confidencialidad, etc. Hoy día tenemos suficientes herramientas para manejar todo eso. Sin embargo, el cambio cultural que tiene que ocurrir para que la gente adopte estas soluciones yo creo que es lo más importante. Y salir, ojalá, volviendo a la pregunta de Anil, salir de estos problemas resignados que tenemos hoy día en el sistema, que es donde lo hospitalario o lo de urgencia es lo que nos está solucionando temas que hoy día deberíamos solucionar mucho antes de llegar ahí. Perfecto. Juan Carlos, ¿quieres complementar algo? Yo diría que poco, solo reforzar. Yo creo que es especialmente el caso de Apple, diría, es el que a mí me encanta, porque he acompañado lo que han logrado hacer en los últimos 4 o 5 años y cómo han evolucionado la plataforma es increíble, ¿no? De todas las métricas que tiene hoy uno, que ya no son muchísimo más que simplemente los pasos y frecuencia cardíaca, ¿no? Han realmente evolucionado y quieren llegar a cosas, por lo menos por lo que he estado leyendo, muy, muy interesantes. Y yo creo que ellos complementan mucho en esa parte que está fuera del hospital. Yo no creo que cambien tanto en ese momento, a excepción del punto anterior que hice de interoperabilidad, y si entran en ese segmento van a cambiar, pero yo creo que si juntamos con lo que Ángel decía, de poder tener toda esa información ahí, ¿no? Y poder llegar y decir, mire, usted necesita todos estos datos, usted necesita ir mañana a donde el cardiólogo porque le estoy viendo esto, y poder empezar a manejar todos esos volúmenes de datos de los millones de pacientes que tienen y poder agregar valor en eso. Yo creo que ahí es donde ellos la van a reventar, como diríamos coloquialmente, por encima de la venta simplemente del Apple Watch, ¿no? Creo que sensores como eso, en áreas en las que he trabajado anteriormente, habíamos buscado cómo tener indicadores, por ejemplo, para Parkinson, con dispositivos similares,
para poder saber y poder tener medidores objetivos de cuánto temblabas antes de una estimulación cerebral y cuánto temblabas después, y poder tener métricos de eso. Pero si ven ellos hoy ya hasta de cómo caminas, tienen indicadores de tu gait y cosas de ese tipo. Entonces yo creo que van a poder proveer información y van a poder complementar lo que pasa en el hospital, lo que pasa en el tratamiento, de una forma muy interesante, ¿no? Es con emoción y entusiasmo que yo creo que tenemos que esperar lo que traen, pero también ver cómo les contribuimos los sistemas y abriendo las puertas a esa innovación, ¿no? Perfecto. No sé si hay Felipe o Ángel, un poco volviendo a la pregunta también de cómo Apple y Amazon podrían entrar a esta industria. ¿Cómo lo ven? ¿Qué han visto ustedes también desde Estados Unidos? Yo creo que la disrupción viene de todos lados, Anil, y creo que lo que decía Andrea es súper importante, porque al final la tecnología hoy día, digamos, está disponible, va a estar por Apple y mañana va a estar por otros players del mercado, digamos, ¿no? Así como entra uno, entra otro y entra muy fácil, digamos, por la velocidad y aceleración. El tema que creo que afecta mucho el proceso tiene que ver con la adopción humana de todas estas tecnologías. El hecho de poder tener un electrocardiograma, por ejemplo, en el Apple Watch, como decía Juan Carlos, tú dices, ya, ok, pero yo no soy especialista, ¿qué voy a hacer con el electrocardiograma? ¿Para quién me va a servir? Yo necesito un cardio que me lo lea y me lo entienda. Y cómo hacemos para que esa integración tecnológica humana funcione cada vez más, digamos, ¿no? Yo creo que vamos a ver disrupción por todos lados, como pasa en cualquier industria. Players que hoy día probablemente no conocemos van a entrar a la industria en el corto plazo, porque hay un espacio que tú dijiste, son sistemas monolíticos de mucho tiempo, digamos, ¿no? Que cuesta mucho evolucionarlos y ha costado mucho evolucionarlos. Pero eso no quita que, digamos, vengan estos genios, digamos, que son disruptores, que dicen, oye, pero acá tenemos un espacio de colaboración, la interoperabilidad, como decía Juan Carlos, cómo abordamos esto de manera más simple, que nos permita tener un punta a punta entre los distintos espacios que se dan dentro del ámbito en que estamos inmersos, de la data, de la parte operacional, de la parte propia de salud, etcétera, digamos, la cadena de abastecimiento, imagínate, desde los laboratorios hasta la farmacia o hasta el punto de operación, por ejemplo. ¿Cómo haces para que sea un proceso punta a punta lo más sencillo posible? Entonces, nada, yo creo que vamos a seguir viendo disrupción, seguro, más pronto que tarde, y no solo por Apple o Amazon, como nombraste tú, Ani. Sí, seguir reforzando lo que dijo Andrea. Claramente aquí el cambio cultural es la parte más importante asociada a la adopción, y el problema aquí es que tenéis muchos actores que tienen que adoptar la misma solución para que sea útil. O sea, está hablando de los pacientes, de los médicos, de los prestadores, y uno puede armar una cadena de valor gigantesca que tienen que todos participar para que realmente varias de estas soluciones tengan sentido. Y lo que hemos visto es que grandes empresas, Microsoft, ¿no es cierto?, Amazon, Apple, han tenido múltiples iniciativas, como hacer una lista, y muchas de ellas han fracasado y han puesto muchos recursos, mucho foco para tratar de hacerlo, y no ha funcionado. Amazon volvió, yo diría, más a sus basics, de donde tiene propuesta de valor, se fue a lo más simple, ¿no es cierto?, con PillPack, que la convirtió y ha desarrollado todo un tema de distribución de productos médicos, suscripción, perfecto. A Care ahora le asoció la venta de medicamentos con prestación de salud directamente. La parte más de asegurador les costó, interna, externa, no anduvo, tuvieron que reinventar esa parte. Y yo creería que para el tema de adopción viene mucho de ese sector. O sea, si uno mira el gran problema que tuvo, por ejemplo, en empresas que me tocó participar antes en mobile payments, fue un tema de adopción, y la adopción tiene que ver con un tema del killer app o la motivación por el cual la gente lo adopta. Tiene que haber una necesidad real, no es solamente que tiene que ser marginalmente mejor. Entonces, la misma empresa, digamos, que lanzó un tema de mobile payment muy sofisticado, muy interesante en Estados Unidos, tuvo una atracción bajísima, y con la misma tecnología en India y en África fue un éxito, y de hecho movió todo su headquarter desde, digamos, el Bay Area a India, porque la adopción allá fue a velocidad de orden de magnitudes. ¿Por qué? Porque había una necesidad real que no estaba siendo satisfecha porque la adopción de tarjetas de crédito en ese momento había sido muy baja. Entonces, hubo un salto
en tecnología que era el mismo los dos lados. La diferencia es que el otro no tenían resuelto lo anterior, entonces esa necesidad que estaba cubriendo era mucho más rápida, necesitaba menos infraestructura, menos inversión tecnológica, habilitaba a otro grupo de personas de poder tener acceso a medios de pago, a medios de transferencia. Entonces, eso mismo tiene que ocurrir, creería yo, en este sistema, y los principales que son llamados en el corto plazo a hacer esto son el mundo que financia todo el sistema. O sea, si uno mira, y entiendo con lo que dijo Juan Carlos, digamos, el problema es que la gente se cambia de aseguradora cada 2 años, okay, pero hay una ventana de 2 años para poder acelerar ciertas adopciones. Hay modelos en California, una empresa que hace California, Hawái, modelos de seguro que cambió el modelo de todo el sistema de incentivos y generó una adopción diferente. Lo que pasa es que son súper acotadas las comunidades que están todavía impactando. Yo creería aquí hay que, por un lado está el parte de consumo, que yo creo que es lo más rápido que va a cambiar de ámbito, y estamos viéndolo, y ahí es donde Amazon va a ser uno de los grandes actores, van a venir disrupciones de afuera, se van a hacer adquiridas, fusiones, eso va a seguir funcionando, pero sistémicamente probablemente tanto el sector público, a través de su medio más de tipo FONASA en el caso de Chile, o aseguradora, digamos, pública en otros países, o las aseguradoras privadas que tienen que financiar esto, son los que de alguna forma tienen una responsabilidad muy grande para poder acelerar, porque son los que pueden tirar la adopción muy rápido de todo el resto de la cadena. Probablemente son los que pueden generar los mejores incentivos para que haya un aceleramiento más allá de los beneficios adicionales que reciben los pacientes, que pueden recibir los médicos y la cadena entera. Entonces, aunque esto tiene que intervenir varios actores, creo que hay una responsabilidad en particular de las personas que ponen los incentivos para que esto pueda acelerar y para ellos, que son súper racionales, lo que hay que mostrar es el valor de corto, mediano y largo plazo que esto tiene para todo el sistema, digamos, que es lo que siempre ha costado de alguna manera demostrar. Perfecto, gracias, Felipe. No, salto ahí, Anil, porque el punto de Felipe es espectacular. Es justo lo que ha pasado en Europa, ¿no? En Europa, donde principalmente los sistemas de salud son públicos, los sistemas privados son pequeñitos, justamente es donde ellos han logrado tener ese manejo de los datos al tener un sistema único, exagerando un poquito, ¿no? Y poder controlar toda esa información del paciente, y es lo que ha llevado que puedan tener no solo mejores controles de población, mejores modelos de reembolso, mejores resultados y mejor prestación de salud a la población. Entonces, creo que la solución no necesariamente es un sistema único, un sistema público, pero sí un sistema que por lo menos agarre, yendo aquí un poco a los paretos, agarre esas 3, 5 condiciones críticas y le motive a los prestadores públicos, privados, para poder llevar a tener un foco en esas condiciones y poder cambiar la trayectoria de salud de condiciones, así poder ir creando el cambio de lo que pasa, ¿no? Gran parte del problema aquí en Estados Unidos, ¿no? No hay incentivos, cada uno se volvió un tema político, si es un sistema único separado. Lo vieron aquí contestando una pregunta de Ricardo, lo vieron en las elecciones todos contra Obamacare, que fue una de las grandes revoluciones aquí, ¿no? Y comparto un ejemplo personal. Mi suegra, además, terminando aquí, me toca llevarla a quimio, está cubierta por Obamacare, el sistema barato, porque es el único que cuando eres inmigrante y no has contribuido te puede, y le están dando tratamiento en el Sylvester Cancer Center, que es un centro de talla mundial, con todo lo que requiera, vía Obamacare, ¿no? Entonces, hay muchas falencias aquí en Estados Unidos. Diría, probablemente los mejores modelos en términos de atención generalizada están en Europa, porque tienen ese modelo más integrado, no necesariamente por ser público, pero por ser un sistema integrado. Y es, yo creo, de alguna forma la clave para resolver los problemas que tenemos en Latinoamérica, es poder ver cómo se integran y cómo se pueden llevar a esa sinergia entre los diferentes actores. Perfecto. Bueno, esto complementa un poco la pregunta, efectivamente, Ricardo, que nos hizo por el chat, y también una que mandaron por interno, de que efectivamente lo central es la interoperabilidad. Y preguntaban acá cuál ha sido la experiencia a nivel mundial que podríamos de alguna manera enmarcar que lo ha hecho bien, por lo que entiendo Europa. Y ahí la pregunta es, ¿cuál es el rol de las políticas públicas para poder llevar esto a cabo? Así, no sé, ahí si Ángelo
o Juan Carlos quieren complementar el modelo, si es que Europa es un modelo a seguir, por lo que comentaste, Juan Carlos, y cuál es el rol de las políticas públicas para poder llevar esto, obviamente, a buen puerto. Primero y complemento. Dale, Juan Carlos. Vale. Mira, O Andrea. o Andrea, yo creo que de cierto modo, entendiendo las limitaciones que tenemos en Latinoamérica de ciertos lados, creo que tenemos que pick and choose, ¿no? Y idealmente copiar lo que podamos aplicar y lo que podamos manejar. Y de cierto modo también tenemos que ser, como lo decía, y doy un ejemplo, ¿no? Stroke, ¿no? Stroke, yo participé indirectamente de los procesos de reembolso y de stroke en Chile, y lo mismo Parkinson y Estonia. Y en stroke, no solo hay una mortalidad grande, sino el disability que viene con eso y el impacto económico que viene con eso para la familia es gigante, o para los cuidadores y para el sistema. Entonces yo creo que no vamos a resolver todo el sistema, pero yo creo que tenemos que poder ser inteligentes o selectivos más que inteligentes en escoger cuáles son las 2, 3 cosas que hoy crean ese impacto, ¿no? Poder hacer ese benchmark de qué está funcionando en ciertos lados, ¿no? Y poder empezar a poner planes a trabajar, ¿no? Que yo creo que es lo que muchas veces nos falta, ¿no? Sí, hay el problema aquí, el problema allá, pero hay ejemplos muy buenos y los invito a los que estén interesados en stroke. Hay un caso muy lindo en una ciudad chiquitica en Santa Catarina, en Brasil, en Joinville, donde la ciudad le trabajaba stroke y resolvió y se ganó un premio global de Value Based Healthcare, ¿no? Por eso. Y no es una ciudad grande, no es una ciudad con muchísimo dinero, pero lo vieron, lo trabajaron y lo resolvieron. Y yo creo que si logramos que los players, y es la gran parte complicada, se le vean eso y le trabajemos, sea la industria médica, la industria farmacéutica, los hospitales, los prestadores, los sistemas públicos. Y les doy un ejemplo de lo que pasó, me pasó cuando estábamos moviendo lo de Parkinson. Parkinson es una comunidad muy grande, comparativamente candidatos a cirugía en Chile. Y no teníamos toda la evidencia para que fuera aprobada por la ley Ricarte Soto y todo el cuento, pero terminaron aprobando Dystonia. ¿Por qué? Porque la población era menor y había dinero, en mi perspectiva, ¿no? Y había dinero para Dystonia, que era una población menor que también tenía buenos resultados, pero no había para cubrir todo Parkinson. Mejor que nada, ¿no? Pero si logramos ir trabajando en eso, y qué chévere que logramos tratar de Dystonia, ¿cómo llegamos ahora a Parkinson? ¿Cómo que seguimos trabajando en ese paso para llegar a eso? Y yo creo que toca ir agarrando esos pequeños ejemplos, ir haciendo redes y alianzas, y ir moviendo eso, porque no lo vamos a solucionar ni en 1, ni en 2, ni en 5, ni en 10 años, desafortunadamente. Pero sí lo podemos mejorar. Perfecto. No sé si Andrea quería comentar algo. Sí, volviendo un poquito a los temas de interoperabilidad y política pública, implementar estándares de interoperabilidad es mucho más fácil cuando tú tienes una política pública en pie. Es como el tema regulatorio, ¿no? O hacer evaluación de tecnología sanitaria cuando ya tienes resuelto el tema regulatorio. Sin embargo, el año pasado se dio algo muy interesante, y es que Chile adoptó, el ministerio hizo el proyecto de receta médica electrónica, y sin necesidad de tener una política pública en pie ni ninguna regulación, decidió y avanzó por el lado de estándares internacionales de interoperabilidad. Y hoy día la plataforma de receta electrónica en Chile es Full HL7 FHIR, y en el fondo nos está marcando una tendencia.
Y es que a veces no necesitamos, porque muchas veces nos quedamos esperando la política pública o la regulación y no hacemos las cosas. Y en este caso se adoptó, se hizo tal como se tenía que hacer, hubo una guía de implementación, hubieron cursos, etcétera, hubieron instituciones externas ayudando como el CENS, como HL7 Chile, para que esto ocurriera y para poder difundir en el fondo el uso de la plataforma y la implementación de estos estándares. Entonces yo creo que a veces no hay que quedarse pegado en que no existe la política pública en Chile por lo general. Estamos cortos en regulación, ni hablar de dispositivos médicos, ni hablar en dispositivos, o sea, Digital Therapeutics, que es una nueva categoría hoy día. En noviembre del año pasado se aprobaron los 2 primeros Digital Therapeutics en Estados Unidos y eso quiere decir que hoy día yo ya voy a poder estar tratando pacientes a través de una aplicación, a través de una atención remota, y con eso lo que hago es ampliar el acceso enormemente. Entonces, pretender que la política pública nos allane el acceso es un poco quedarse en el pasado. Yo creo que ya estamos años atrás de lo que deberíamos estar y no hay que dejar de hacer. Sin embargo, siempre hay que empujar porque ojalá exista la política pública, exista el marco regulatorio, porque eso es mejor para todos, ¿no? Como decimos aquí, aplana un poco la cancha para que entren los grandes o los pequeños. Pero indudablemente no creo que sea un estorbo el no tener política pública para poder implementar estándares de interoperabilidad internacionales y reconocidos que nos permitan después seguir escalando tecnológicamente. Perfecto. Felipe, ¿quieres comentar algo más de este punto? Sí, súper cortito más, pero lo que tocó Juan Carlos creo que es crítico, o sea, el sector público va a estar bajo presión y cada vez mayor tema de financiamiento, o sea, con lo que estamos viendo en las nuevas tecnologías que se vienen, uno puede terminar gastando todo el presupuesto y varias veces de la nación haciéndose cargo, digamos, algo que es muy humano, entonces muy complejo para el sector público cuando ve la experiencia de la familia, de la persona y que hay tecnologías que pueden ayudarlo, ¿no es cierto? Y cuando vemos los números, ¿no es cierto? No sé, no lo he visto actualizado, pero era como 0,1% de la población de alguna forma se hacía cargo o era responsable del 30% del gasto en salud. Entonces, son casos muy puntuales que se llevan gran parte de todo el costo de salud, digamos, porque obviamente son casos súper puntuales que se van complejizando y todas las tecnologías que vienen ahora van a hacer que uno pueda meter todo el dinero que quiera para poder extender la calidad, la longitud de vida de estas personas. Entonces, en algún minuto alguien tiene que tomar decisiones que son extremadamente complejas y yo creo que el sector público va a estar muy focalizado en cómo hacerse cargo de eso porque al final puede ser uno infinito, literalmente. Entonces, es algo que yo no sé cómo se maneja, o sea, no estoy en el sector, no tengo, porque hay decisiones muy humanas, económicas que se mezclan y son, no sé cómo priorizar en ese espacio. Entonces, eso te lleva a que, como decía Andrea, yo creo que hay ciertas cosas que uno tiene que empujar a que sea de autogestión. O sea, hay iniciativas, por ejemplo, el mundo tecnológico, el Wi-Fi Forum, digamos, el WiMAX Alliance en su minuto, que son agrupaciones que tenían respaldo a veces de entidades regulatorias, pero eran muy dirigidas por sector privado, que armaban agrupaciones de empresas para hacer temas de interoperabilidad, para ponerse de acuerdo, para definir normativas de cumplimiento, digamos, para poder acelerar eso sin necesidad de que venga alguien de afuera a hacerlo. Este sector es un poco más complejo, obviamente, que ponerse de acuerdo de operar y de nuevo está el tema de los incentivos y querer adoptar, porque así todos venden más sus soluciones, pero yo creo que hay que tratar de empujar a que los principales actores, que son de nuevo los que pueden arrastrar al resto, tengan que sentarse, pónganse de acuerdo, digamos, y vean cómo esto debería mejorarle el servicio a todos y por ende sus negocios asociados a esos servicios, ¿no? Entonces, perfecto. Gracias, Felipe. Oye, Ángel, tengo aquí un tema interesante que quedó expuesto en la pandemia, que es el uso de la telemedicina y la salud mental. No sé si les quieres comentar un poco qué fue lo que pasó y cómo lo ayudaron ustedes también a implementar. Sí, bueno, a nosotros nos tocó un desafío bien interesante que cuando partió la pandemia en marzo de hace ya 2 años, digamos, ya se nos pasa el tiempo muy rápido, digamos. El Ministerio de Salud sacó una licitación, obviamente pública, para intentar implementar telemedicina, que hasta ese momento no la tenían hecha, y puso un desafío que fue muy fuerte, que fue básicamente implementar 2 plataformas distintas en un plazo muy acotado, solamente 5 días, para poder
por un lado, dar orientación a la población, digamos, tenía que tener la escala completa país, digamos, poder funcionar como siempre con la latencia que tenemos, como contaba Juan Carlos, en el sur de Chile, no es lo mismo que Santiago, en las zonas rurales no es lo mismo que en las ciudades, etc. Con un grupo de 400 profesionales más o menos que hasta ese momento atendían el Fono de Salud Atiende, digamos, y reemplazarlo por un canal digital que sea más interactivo, más fácil para la población, dado que se tenía el temor de que la gente se volcara hacia los centros de atención primaria y colapsara digamos, toda la red, digamos, ¿no? Con lo cual nos tocó trabajar también usando este modelo de colaboración abierta. Utilizamos una startup de telemedicina en Estados Unidos, de hecho, que ellos habían trabajado en India en un programa muy parecido, altísima escala, era 10 veces el tamaño que lo que teníamos en Chile, y dijimos, listo, esta tecnología está aprobada, vamos a implementar con lo que nosotros sabemos de tecnología, de la parte de gestión del cambio, todo lo que tiene que ver con la parte personas, digamos, como contaba Andrea. Y en paralelo, el ministerio nos dice, implementen una segunda plataforma que yo creo que fue la más potente, que fue una plataforma de colaboración interhospitales. Dada la problemática que estaba teniendo de especialidades en distintos sectores, donde obviamente no hay en todos lados lo mismo, y había mucho desconocimiento al comienzo de la pandemia de saber qué tratamiento era el más adecuado, qué es lo que había funcionado en un paciente, que se podía replicar en otro paciente, que pudiera tener condiciones parecidas, por ejemplo, si estaba en Temuco, o estaba en Concepción, o estaba en Antofagasta, y no tenías toda la red de especialistas para poder atenderlo presencialmente. Lo que se logró en ese objetivo fue efectivamente tener esta red que, por lo que nos contaba el MinSal, muchas veces logró salvar vidas, porque habían procedimientos que no se estaban desarrollando adecuadamente en un lugar, pero que con la complementación de interhospitales que tenía la red, se pudo conectar, digamos, las piezas de manera mucho más adecuada. Así que fue muy interesante, muy gratificante, además, por el hecho de que algo que es tecnológico termina ayudando a, como decía, a salvar vidas, y para nosotros eso fue muy gratificante. Y después, de hecho, ese programa terminó en la plataforma de Saludablemente, que fue el programa que lanzó el gobierno una vez que ya había avanzado la pandemia y el tema de salud mental empezó a tomar bastante más relevancia, en donde se montó un equipo de psicólogos, digamos, y psiquiatras que atendían como parte de esta red, y a partir de ese proceso, digamos, se le daba acceso a lo que ellos llamaban una terapia breve, que era un proceso de 4 atenciones, y que después, si el caso era más complejo, por ejemplo, suicidio o violencia, o algún caso que era más complejo, derivaba a un centro de atención primaria, digamos, ¿no? Pero se le daba una primera instancia de atención inicial a partir del uso de la telemedicina. Y estos son proyectos que fueron muy cortitos, o sea, son cortitos, como te contaba, una semana en el caso de COVID, y el de Saludablemente incluso fue más rápido porque replicamos parte de lo que ya teníamos hecho. Y como te digo, la tecnología no la inventamos, sino que la trajimos de una startup que ya trabajaba con estos temas en Estados Unidos, o sea, desde Estados Unidos, pero que operaba ya en varias partes del mundo, en Hong Kong, en India, para el gobierno en Estados Unidos también. Así que súper interesante el caso. Muchas gracias, Ángel. Creo que es un buen caso para cerrar de cómo se puede aplicar en Chile. Bueno, hora de despedirnos, agradecer de los comentarios que tuvimos de nuestros asistentes en YouTube, obviamente a nuestros panelistas y a ProSalud. También estoy leyendo a Isabel, que efectivamente la pandemia trajo un avance en las tecnologías y ahora debemos revisar los modelos de atención, efectivamente lo que es gestión del cambio. Así que estamos todos, creo que, muy de acuerdo acá entre los panelistas. Bueno, agradecerles a los panelistas nuevamente, a ProSalud. Nos esperamos ver en 2 meses más con el siguiente seminario. Y nada, y seguimos conectados. Sigan las redes sociales de ProSalud para próximos eventos. Muchas gracias a todos y muy buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.